de Cristo, mis hermanos, mis hermanas. Hoy en este día estamos aquí reunidos para llevar a cabo esta hermosa presentación. Esta presentación se trata de la autenticidad y voy a presentar a un grupo de hermanos y hermanas muy especiales que van a estar participando en este panel. Yo estoy muy bendecida de parte de Dios porque al ver este grupo de jóvenes aquí con nosotros trae una grande bendición, incluyendo a estos jóvenes que se han preparado para estudiar, para ayudarnos y bendecirnos con su educación y arriba de todo la palabra de Dios. En estos momentos quiero presentar a ustedes a nuestra hermana doctora Ruth Crutchfield. Ella es de la generación X. También quiero presentar a nuestro obispo Álvarez, Vicente Álvarez. Él viene de la generación silenciosa. Al joven Jairo Almaraz. Él viene de la generación Z. Y al doctor Oswaldo Moreno de la generación milenial. Y yo, de mi parte, soy de la generación Boomer. Así que, mis hermanos, esta presentación va a ser muy especial. Esperamos que ustedes, nuestros hermanos, nuestras hermanas alrededor del mundo, se unan con nosotros para llevar a cabo y vean esta presentación. Voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos dé la gracia, la sabiduría y el entendimiento para poder nosotros recibir lo que les traemos a hoy en este día. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti pidiéndote que nos ayudes, que nos guardes, que nos guíes y que abra nuestra mente y nuestro corazón para que recibamos esta presentación con todo nuestro corazón. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para tu honra y para tu gloria y para hacer bendición a alguien hoy en este día. En tus manos estamos, danos la gracia, la sabiduría y el entendimiento para hacer todo esto para tu honra y para tu gloria. Hermanos, autenticidad es el tema del cual nosotros vamos a estar hablando hoy en este día. Autenticidad es uno de los 5 valores que nos edifica y mantiene las diferentes generaciones conectadas. Estamos hablando de conexión y autenticidad es una de las conexiones, uno de los valores que nos ayuda para mantenernos conectados. En estos momentos voy a pedirle a la doctora Ruth Crutchfield y le voy a hacerle una pregunta. Y estas preguntas van a ser las mismas para las 3 o las diferentes generaciones, para que ellos nos digan qué es lo que ellos han visto y qué es lo que han experimentado en su vida cuando viene a la autenticidad. Doctora Ruth Crutchfield, ¿qué lugar tiene la autenticidad en la fe de su generación? ¿Y cómo ha impactado, si se ha quedado o se ha ido? Doctora Ruth. Amén. Gracias, hermana Frances. Paz de Cristo a todos nuestros oyentes. Esta pregunta es una pregunta intensa para la generación X. La autenticidad de la fe para nuestra generación viene de las raíces de cómo crecimos en nuestra creencia, en viviendo nuestra vida cristiana. Nosotros salimos del tiempo de las campañas, de viendo los milagros, de viendo un gran movimiento de Dios, las campañas como en carpa. Yo me acuerdo de niña viendo todo esto y diciendo, wow, el poder de Dios es poderoso, yo quiero eso.
y creciendo como joven, los mismos de mi edad, con ese mismo querer de hacer un acercamiento a Dios real, verdadero. Y por eso en esa misma mente, pues nuestros cultos eran, pero el Espíritu de Dios corría en un apogeo fuerte y nosotros queriendo tener una relación auténtica con Dios y siempre estando en fuego, un fuego en el Señor. Y yo creo que eso impactó mucho a nuestra generación porque vimos cómo nuestros padres se convirtieron en el clima que ellos se convirtieron y nosotros queriendo aumentar más en nuestro área. Entonces, cuando crecimos más, teniendo nuestras familias, seguimos igual. Y eso mismo nos guió a tener una visión de cómo va a ser nuestra relación con Dios. Lo que tiene que ver la autenticidad en la fe, tiene que ver con entendiendo realmente quién es Dios y la diferencia entre reglas, religión y relación con Cristo. So ahí es donde hubo, yo pienso que es donde estuvo el reto para la generación X, porque estuvimos auténticamente enamoradísimos de Dios, pero cuando empezamos a tener nuestras propias familias, hubo más reto allí, porque ahí teníamos que traer a nuestros hijos al evangelio y enseñarles a ellos que el camino de Dios es un camino de santidad, de reverencia a Dios y de un corazón de servicio. Y lo que yo he visto con mi generación es que sí fue un reto y fue un poco difícil para ellos poder hacer lo mismo con sus hijos, porque a veces es difícil decirle a nuestros hijos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hay que vivir una vida con santidad en el Señor, que es algo que nos distingue a nosotros en nuestra vida cristiana. Y eso mismo, tristemente, varios de mi generación no pudieron perseverar en el camino del Señor porque se les hizo un poco difícil poder tener esa conversación clara con sus hijos y guiarlos de esa manera. Pero lo que pasó, ya el tiempo ha pasado, nosotros somos generación X y esas mismas personas, porque el Espíritu Santo de Dios vive en ellos y estaban tan enamorados de Dios, ahí está esa raíz. Y ahora ellos están buscando aún otra vez más el camino del Señor y porque quieren lo mismo para sus hijos. Ahora sí, vamos de nuevo a servir al Señor. Tuvo un doble impacto. Al principio, para poder enamorarnos del Señor y tener esa relación auténtica con Él. Y aunque pudimos, posiblemente algunos flaquearon, no pudieron perseverar completamente, pero el Señor los está llamando. Y aquí estamos nosotros una vez más, siempre constantes, perseverando en el Señor, porque Él lo merece. Él lo merece y esperando que ellos vengan de nuevo para recibirlos con nosotros, con manos abiertas, también con las manos abiertas para que ellos regresen al camino del Señor. Yo pienso que eso fue lo más impactante en mi generación, porque sí lo vi ocurrir, pero ahora lo estoy viendo que están regresando y eso me alegra tanto a mi corazón, porque pues, son mis amigos, hermanos en Cristo y los amo y los quiero ver aquí con nosotros. Amén, hermana Frances. Amén, qué hermoso. Gracias, doctora, por darnos su pensamiento y su corazón, ¿verdad? Abrir su corazón a esta pregunta y se lo agradecemos. Ahora vamos a hacer la misma pregunta al obispo Vicente Álvarez. La autenticidad de nuestra fe quedó fundada cuando se organizó la asamblea y nos sentimos felices porque por la palabra de Dios alcanzamos a entender lo que es la sana doctrina y se fundó bien nuestra iglesia y somos auténticos, apostólicos, 100%. Hermano Jairo Almaraz, la misma pregunta y yo creo que en las diferentes generaciones estamos viendo diferentes puntos y que, como dije, es tan hermoso poder ver a las diferentes generaciones poniendo su pensamiento y su idea en lo que es la autenticidad. Hermano Jairo Almaraz, ¿qué lugar tiene? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué lugar tiene la autenticidad en la fe de su generación?
cómo ha impactado y se ha quedado o se han ido. Hermano Jairo. Amén, Padre Cristo, hermanos. Amén. Estoy emocionado por estar aquí y me siento, honrado de estar al lado de hombres y mujeres de Dios que están usando, Dios lo está usando entre doctores y todo, y yo me siento como pequeño, pero voy a tratar de decir y representar mi generación los más bueno que pueda. Y creo que la fe, la autenticidad de la fe en mi generación es algo que es muy importante porque yo crecí, mi generación se crió sin el internet. Voy a ir mi generación se crió sin el internet y ahora, el internet fue introducido a nuestras vidas. Eso cambió mucho. Eso cambió mucho en mi generación porque vivimos las dos vidas sin el internet y con el internet. Cuando estaba creciendo, yo me recuerdo que mis padres, ellos no me, a veces no me dejaban usar el internet, a veces sí, a veces no. Y en mi fe eso me ayudó mucho porque mi generación es muy impactada por el internet. Muy, muy impactada, es muy atractivo por el internet y es muy influenciado por internet. Y a veces el internet no es auténtico. Y creciendo en el evangelio, en la iglesia apostólica, mi generación fue impactada mucho por esto. Y creo que vemos mucho en las redes sociales que a veces no enseñamos lo real, lo auténtico. Y creo que no es mi generación, a veces ve a muchos, líderes o cosas así y ven la realidad de la fe auténtica en persona, pero a veces cuando se van al internet, hay cosas que lo atraen que no son auténticas y pueden, dirigirlo a otros lugares. Yo pienso que a veces nuestra fe tiene que ser auténtica y ser muy establecida en Jesús. Y no es lo alrededor de nosotros, no en las redes sociales, en internet, o lo que vemos, pero tenemos que ser auténticos con nuestra relación en Jesús. Y yo creo que la mejor versión de nuestra fe es una fe real. Una fe que es auténtica, que no es not for social media, no es para la internet, no es para las redes sociales, es una fe que es real. Y yo creo que mi generación la auténtica es muy, muy importante. The authenticity is so important in our generation, the Generation Z. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano Jairo, por darnos su pensamiento y su manera de pensar y cómo está viendo las cosas concerniente a la autenticidad en esta generación. Y hermanos, estamos, como dije, este grupo de hermanos que estamos aquí, estamos para hablar de ello abiertamente. Creo que es importante ser reales y auténticos aún en lo que estamos diciendo ahorita en estos momentos. Muchas gracias, hermano Jairo. Vamos a seguir adelante y ahora voy a preguntarle al doctor Oswaldo Moreno.
Y va a ser la misma pregunta y la voy a repetirla para que él también nos dé su pensamiento, su manera de ver y qué es lo que él ha experimentado en su generación concerniente a la autenticidad. Doctor Oswaldo, ¿qué lugar tiene la autenticidad en la fe de su generación y cómo ha impactado si se han quedado o se han ido? Doctor Moreno. Amén. Paz de Cristo, primeramente. Honro primeramente al liderazgo de Confederación de Dorcas por la invitación. Nos sentimos honrados de unirnos junto con ustedes para una visión muy importante. Solo las felicito. Mi respuesta primero me lleva a Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe es por el oír y oír palabra de Dios. Cuando pensamos en la autenticidad de la fe, me lleva a esa escritura que pues sí, pues la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Mi generación, que es la generación milenial, yo dijera que está en el oír la palabra de Dios. Mi generación dijera que el evangelio de Jesucristo no tiene error. Es infallible, se dice en inglés, infalible, en lo cual eso no tiene error, pero la presentación, como uno trae para oír, puede tener error. Y yo dijera que la generación milenial es la generación del por qué. La generación de por qué creemos esto. La generación de por qué se hace lo otro. Y las generaciones antes, a lo mejor, se usaba no el por qué. Con mi generación empezó a entrar el por qué. Y yo dijera que a lo mejor el no tener la respuesta, callábamos o silenciábamos a nuestra generación que a lo mejor no tenía una respuesta auténtica al por qué. La razón que digo es esta. Hermano Jairo estaba hablando, él representa la generación Z del Internet. Yo dijera que en mi generación, la generación milenial, nosotros no empezamos con Internet, pero empezó a entrar la tecnología, empezamos a entrar los teléfonos, empezamos a entrar a educaciones, a las universidades, empezamos a entrar a otros, a otros niveles que a lo mejor las generaciones de antes lo entraban, pero no como una generación, en lo cual el por qué y el por qué era tan común para nosotros, en lo cual yo dijera que nuestra generación, nosotros fuimos instruidos para preguntar por qué. Y a lo mejor la iglesia no pudo contestar el por qué tan rápido. Eso a lo mejor pudo ser una de las razones del por qué. ¿Por qué? Porque aún con los teléfonos ya estamos buscando el por qué. Aún en las bibliotecas estábamos tratando de contar una respuesta al por qué. ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué la fe? ¿Por qué lo que se está presentando? Yo dijera que no era y se estaba yendo contra el evangelio porque la autenticidad está en la Biblia, pero es más en la presentación. Pero ahora yo lo volteo y lo digo de esta manera. Eso nos ha ayudado a nosotros como iglesia, como generación, a tener nuestro por qué. ¿Por qué hacemos eso bíblicamente, auténticamente? No porque me está diciendo mi líder, no porque me está diciendo mamá y papá, no porque es lo que yo crecí, no es tanto ya la socialización que se me dio a mí, no es tanto eso, no, ahora es mi iglesia, es mi fe, es mi diosa, es mi iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ahora entiendo el por qué. Si yo dijera que la autenticidad de la fe es tan importante y es más, la respuesta no es tanto en el evangelio de Jesucristo, sino el oír el evangelio de Jesucristo, en cómo lo presentábamos a poder llegar. Y gracias a Dios, nosotros los hemos podido agarrar de eso para poder llevar a otros niveles más altos, para poder presentar el evangelio diferente en una manera que conteste más el por qué. Y le damos gracias a Dios a las generaciones antes de nosotros, que ellos nos pudieron dar sus herramientas y nosotros poder crecer más para poder contestar el por qué. Wow, qué hermoso. Gracias, doctor, por
darnos su respuesta y su pensamiento concerniente a la autenticidad. Desde que me pidieron a mí que fuera parte de esto, sinceramente, pues he estado un poco nerviosa también, y he estado pensando y ha traído un cierto sentimiento a mi corazón, porque al haber entregado mi corazón a Cristo de la edad de 14 años, siendo primera generación apostólica, y he estado estudiando mi vida en el transcurso de estos años, de 52 años de servir al Señor. Ahora que entiendo un poquito más de las generaciones, algo que en un tiempo pues no se hablaba de todo esto, ¿verdad? Y estuve estudiando mi vida y pensando en la autenticidad de mi persona. Y le doy gracias a Dios porque por medio de Dios y por medio de su Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, he podido ver que no hay más como ser uno real. Autenticidad es ser uno real. Que venga lo que venga, pase lo que pase, viendo los cambios en las generaciones, como nos decían las redes sociales, el teléfono que hemos estado viendo, y hasta ahorita, pues aún yo he tenido que aprender, como decimos, a empujar botones para poder aprender de todo lo que está pasando en esta nueva generación. Entonces, yo pensaba de la autenticidad no es como ser uno, ¿quién eres tú? ¿Quién Dios, como Dios te hizo y como Dios te formó? Y he podido observar que en el transcurso de los años se ha ido perdiendo mucho de lo que ha sido la autenticidad de lo que es la vida cristiana. Y yo creo que es también porque uno pierde su relación con Dios. La relación con Dios necesita ser tan íntima que en realidad no que somos perfectos, pero venimos y llegamos al punto de decir, venga lo que venga, pase lo que pase, estoy sirviendo a Dios con un corazón real, con un corazón auténtico, que esta receta no se duplica, es original. Rápidamente, porque ya vamos a entrar a la siguiente pregunta, pero estaba pensando la diferencia entre una bolsa que es auténtica de marca a la que no es. Un perfume que es auténtico, que él es el original al que no es. El original tiene su fuerza, tiene su poder y tiene su fragancia que se queda contigo. Al contrario, el que no es auténtico, el que no es real, pierde su fragancia muy rápido y se va, se desvanece. Y se puede ver la diferencia en lo que es real y lo que no es real. Y yo creo que para mí no es más como ser la persona que he sido. Como fui antes, soy hoy, y mi oración es que sea así mañana. Que venga lo que venga, pase lo que pase, los desafíos, porque todos pasamos por desafíos en la vida, pero que nada nos separe de lo que es nuestra fe, lo que es la autenticidad de Dios en nosotros. Porque ¿quién nos separará? ¿Quién nos quitará esa autenticidad? Nadie. Nadie nos lo puede quitar, sino nosotros mismos que vamos perdiendo la fe en Dios. Y todo es porque no llegamos a una relación íntima con Él. Que Dios nos ayude para que nosotros como iglesia, en general, hablando generalmente, podamos seguir siendo esos hombres y mujeres auténticos en la fe para seguir ganando otros para Cristo. Que gloria a Dios, me estoy gozando. Espero que ustedes también se estén gozando.
y que tengamos libertad para hablar con nuestro corazón. Pregunta número 2 a nuestra doctora Ruth Crutchfield. Hermana Ruth, ¿qué le parece un líder auténtico? ¿O quién es o qué representa para usted un líder auténtico? ¿Y quién Amén. es un líder auténtico para usted? Amén. Un líder auténtico para mí es un líder que guía con sinceridad, honestamente y con transparencia. Yo me acuerdo que cuando hacíamos o hacemos todavía nuestras elecciones, es un tiempo muy sagrado cuando hacemos las elecciones. No andamos con cartulinas, voten por mí. No, no era nada así, era vamos a orar. Nuestro pastor nos enseñó, oren, cierren los ojos, piden al Señor, digan al Señor, ¿quién es el líder que tú quieres que nos lidere? Y orábamos, no platicábamos, y el nombre que venía a nuestra mente es el que el Señor Espíritu Santo puso ahí, y ahí lo escribíamos. Hasta este día pienso yo de esa manera, cuando estoy en una votación en la iglesia, Dios, ¿quién es la persona indicada para servir a tu pueblo? Y así cuando veo los líderes, yo pienso, Dios lo puso ahí porque el Espíritu Santo susurró el nombre de esta persona ahí. Un líder auténtico es un líder sincero, honesto y en realidad transparente. Es muy transparente en su liderazgo. Es una persona que tiene un corazón de servir en realidad. Estamos para servir a los que están bajo nuestro liderazgo. ¿Y cómo vamos a servirles mejor? Por ponernos en el lugar de ellos. Nosotros no nos subimos así rápidamente a la posición de servicio que estamos. Yo hasta este momento, Dios sabe lo que hace. Para mí me encanta servir. Es lo que me gusta hacer. Y yo pienso que Dios ve eso en el corazón de las personas que Él pone en esos lugares, porque uno no piensa, yo voy a hacer eso porque yo quiero ser líder. Eso es orgullo. El orgullo es pecado, hay que moverlo de ahí. Pero Dios ve sinceridad, Dios ve transparencia, y un líder auténtico liderea de esa manera y guía a los demás de esa manera, para que ellos también modela esa transparencia a los que están a su alrededor, para que ellos puedan seguir ese modelo y se siga corriendo ese ejemplo bajo los que están bajo de su liderazgo. Amén, Sister Francis. Amén, amén. Gloria a Dios. Esas palabras de transparencia, ¿verdad? Es lo más hermoso que puede haber, transparencia y ser uno mismo, como Dios nos ha puesto en ese lugar de liderazgo. Ahora voy a preguntar al obispo Vicente Álvarez, ¿qué le parece un líder auténtico? ¿Quién es un líder auténtico para usted? ¿Qué nos parece un líder auténtico? Nos parece un hombre o una persona de Dios que sufre con paciencia y espera las promesas de Dios de una manera completa, porque como es un líder, Dios lo ha guiado para que pueda ser un ejemplo de los demás. Doctor Oswaldo Moreno, la misma pregunta para usted. ¿Qué le parece un líder auténtico? ¿Qué es un líder auténtico para usted? Amén. Un líder auténtico es un individuo que sirve dentro, bueno, vamos a ser sinceros, todos somos líderes. Si estamos hablando de líder de posición o líder en nuestro llamado, todos hemos sido llamados para dirigir, para presentar el evangelio de Jesucristo. Yo creo que el modelo más grande es Jesucristo, alguien que realmente demuestra los valores, alguien que realmente ama, alguien que realmente tiene visión y propósito y lo transmite a otros.
alguien con propósito y visión. Me lleva a la escritura que dice en Proverbios, cuando no hay visión, el pueblo se extravia. ¿Por qué? Porque todo cae con visión y propósito. Y el líder está claramente y lo dice. Alguien que se pone sus zapatos y no los zapatos de alguien más. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a ellos y no a que sean alguien más. Si Dios a lo mejor nos llama en un tiempo que no lo sentimos preparado, pues hay que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que nos está poniendo y no nosotros a nosotros mismos. Para mí, un líder auténtico es un líder real, alguien que fuera de ese llamado o ese tiempo o dentro no ha cambiado nada más que amar, a servir a lo que Dios le ha puesto para hacer en su tiempo. Alguien que se pone los zapatos, los mismos zapatos que tenía antes, continúa con los mismos, alguien que no cambia. ¿Por qué? Porque la posición no debe cambiarnos. ¿Por qué? Porque entre más no debe cambiar. Al contrario, lo que debería cambiar es poder, el amor para servir, para llevar el propósito y la visión del reino de Dios. Yo dijera que eso es para mí un líder auténtico. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Hermosas palabras de ánimo, ¿verdad? Para poder nosotros como líderes, según en la posición que estemos, podamos ser esas personas, líderes auténticos y reales. Ahora voy a preguntar al hermano Jairo Almaraz la misma pregunta. ¿Qué le parece un líder auténtico? ¿Quién es un líder auténtico para usted? Amén. Para mí un líder auténtico es alguien que yo me pueda ver en ellos, que yo me pueda relacionar con ellos. Y creo que como dijo el doctor Osvaldo Moreno, Jesús es el ejemplo más grande que tenemos de un líder que es auténtico. Él se sentó con los pecadores, habló con gente y le pidió y fue a las casas de gentes que muchos dijeran que no vayas para allá, ellos son malas gentes. O, él fue una persona que se relacionó con todos. Y un líder para mí es alguien que se puede relacionar con todos. No, it doesn't matter what you've done. No importa lo que has hecho o lo que has pasado. Un líder para mí es alguien que te guía a ser mejor, que te guía a ser mejor, y por eso se puede usar ser auténtico y ser real, y alguien también que es transparente, alguien que puede hablar contigo o predicar o hacer algo, pero que sea auténtico, que sea transparente. Y eso, usar su vida como ejemplo también, su testimonio. Y también un líder que sea constante y consistente. Como dijo el hermano doctor Osvaldo Moreno, que no cambie por las circunstancias que está yendo personalmente o por sus dificultades, que sea consistente en su relación con Dios y su relación con los unos con los otros. Y para mí es un líder auténtico. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, muchas gracias por darnos su manera de pensar y que cómo usted está viendo la autenticidad en el liderazgo. Y es verdad, no hay más como ser uno real, transparente. Estamos repitiendo, como decimos las mismas palabras, pero estamos conectando el mismo pensamiento. Y yo sí voy a decir una vez más, que venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros como líderes en cualquier posición que estemos, como dijo el doctor Osvaldo, pero que nosotros sigamos siendo esas personas transparentes
y que en medio de la prueba y de la lucha y la dificultad como líderes podamos ser los mismos, reales, ¿verdad? Voy a dar un corto testimonio así rápidamente. No hace mucho tiempo estábamos pasando por un tiempo de transición, de cambio. Entonces, alguien llegó a decir, ¿verdad? Porque hay que ser reales, ¿verdad? Que si tú eres el mismo y tú eres auténtico en tu servir a Dios y en tu liderazgo, y hay personas que saben que tú estás pasando por ciertas cosas en la vida como líder, y entonces tú llegas y ves a la gente, hablas con ellos, tú les saludas igual, tú platicas igual, tú eres la misma persona. Entonces las personas piensan, pues, esta hermana no es genuina, no es real, porque yo sé que está pasando por esto. ¿Y cómo puede llegar aquí, a este lugar donde estamos un grupo de personas y nos saluda a todas igual, nos abraza a todas igual, su ambiente y su manerismo es el mismo, no cambia? Para este tiempo, me imagino que la persona le hubiera gustado, o a lo mejor quería verme triste, desanimada, decaída, y quiero decirles que no, porque no, en el transcurso de los años hemos aprendido que ponemos todo en las manos de Dios y seguimos adelante, porque hay muchas cosas que pasan en el liderazgo y si nosotros somos reales y transparentes, vamos a poder dejar atrás o afuera lo que estamos pasando para que podamos ser bendición a los que están presentes en ese tiempo. Así es que, hermanos, qué hermoso es saber que hay gente en la iglesia, hay pueblo de Dios que es auténtico, gente que ama a Dios y sirve a Dios con todo su corazón, no importando pase lo que pase, y aún más todavía nosotros cuando estamos en el liderazgo. Así que, mis hermanos, vamos a entrar ya rápidamente a la tercera pregunta y creo que todos estamos haciendo muy bien. Felicidades. Me estoy sintiendo más relajada. Yo creo que ustedes también, espero. Así es que, mis hermanos, la tercera pregunta, y esta pregunta va a ser para el obispo Vicente Álvarez. ¿Cómo responde usted a la falta o a la falla de la autenticidad? Y si puede usted también incluir algunos recursos, herramientas para cómo podemos sacar aquello de cuando no está la autenticidad en nosotros. Obispo Álvarez. Para poder ayudar a una persona que se retira de la autenticidad, necesitamos usar la palabra de Dios, en donde dice que debemos de soportar, ayudar a los débiles para que reconozcan su camino y se conviertan a Dios y vuelvan a la enseñanza principal. Doctor Moreno, la pregunta para usted es también, ¿cómo responde usted a la falta de la autenticidad en la gente o en las personas? Y si por favor usted nos puede incluir de algunas herramientas o recursos para abordarlo. Amén. Pues yo dijera que el primer paso como cristiano que debemos hacer siempre es hincarnos, orar, sea que el Espíritu Santo nos guíe. No, ¿por qué? Porque no queremos reaccionar carnalmente, no queremos reaccionar emocionalmente, no queremos reaccionar juzgando, no queremos reaccionar humanistamente, queremos reaccionar a como uno nos enseña la palabra de Dios y dos, como somos guiados con el Espíritu Santo. Yo dijera que empieza todo con la oración. Y el segundo, para mí, sería la autenticidad. Empieza con la relación, es poder relacionarme. Siempre digo, cuando no nos estamos entendiendo, conoce mi corazón y te invito para que yo pueda conocer tu corazón.
porque a lo mejor el contexto importa y puede haber razones en el por qué uno no es auténtico en el momento. Son barreras que se están levantando, pero cuando nos relacionamos y conocemos el corazón y nos recordamos que somos parte del mismo equipo de Jesucristo y vamos hacia una dirección juntos, ahí es cuando vamos a poder trabajar juntos como equipo. ¿Por qué? Porque siempre puede haber diferencias generacionalmente, puede haber diferencias culturalmente, puede haber diferencias de localización a localización, pero siempre tenemos que recordar que somos una iglesia, somos un equipo, es un solo Dios y todos vamos hacia el mismo equipo. Punto uno es orar. El segundo punto es relacionar. Y el tercero es abrir de corazón a corazón, recordándonos que vamos hacia una dirección. Esas fueron las herramientas que yo dijera también para alguien que diga, ¿cómo puedo ser auténtico? Uno es hincándonos. Dos, poder preguntarle al Señor y también que el Señor nos hable a nosotros para saber cuál es mi llamado, cuál es mi propósito, quién es quien Dios quiere que yo sea y cuál rol tengo yo en el Evangelio de Jesucristo, en el reino de Dios. ¿Quién soy yo para Cristo? No quién soy yo para mí, no. ¿Quién soy yo? ¿Quién Dios me formó a su imagen? ¿Cuál es esa imagen y qué rol tomo yo? Dos, poder reflexionar en mis habilidades y también en las áreas que puedo crecer. Y tres, yo dijera, entre más diálogo tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? Teniendo mentores. Mentores es una forma de poder relacionarnos y poder seguir creciendo hacia la misma dirección. Siempre tenemos que recordar que somos un cuerpo de Cristo y vamos hacia una dirección juntos. Y cuando somos auténticos, somos una familia en Cristo. En la familia, a veces no nos gusta en la familia, a veces salen trapitos sucios, pero no importa. ¿Por qué? Porque somos familia en Cristo y vamos hacia una dirección juntos. Eso es lo que yo dijera. Wow. Gracias, gloria a Dios. Qué hermoso, hermosos pensamientos y herramientas que usted comparte con nosotros. Sabemos que no hacemos mucha justicia, ¿verdad? Por el tiempo. Me imagino que aún nos puede dar todavía aún más todavía, pero por razón de tiempo, ¿verdad? Nos ha concluido, da la conclusión de herramientas que usted comparte con nosotros para poder nosotros poder ser esas personas, hombres y mujeres, como dije, cristianos auténticos, porque vamos, como dijo usted, para el mismo lugar y estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, el auténtico de auténticos. Gloria a Dios. El hermano Jairo Almaraz, voy a hacerle la misma pregunta y comparta con nosotros y abra su corazón, porque esta es la última pregunta que tenemos. Hermano Jairo, ¿cómo responde usted a la falta de autenticidad? Gente que usted ve que no son reales, por decir. Y incluye algunas herramientas que usted pueda compartir concerniente a esta pregunta. Hermano Jairo. Amén. Yo creo que para responder a la falta de autenticidad, uno tiene que ser auténtico para atrás. Creo que para recibir algo, a veces tiene que usted dar para recibir. Y creo que para ser auténtico, o usted ve algo que no es auténtico, usted debe de ser auténtico con lo que está al frente de usted. Y eso es como yo respondiera. Si alguien está haciendo quizás algo que no es auténtico, por ejemplo, para mí, cuando yo estaba creciendo, yo no hacía algo que no era auténtico y mis padres venían a mí y me hablaron como era. No estás haciendo las cosas bien. They were real with me, eran reales conmigo. Y yo aprendí eso de mis padres. Pero también hay que tener gracia. There has to be grace. Hay que tener gracia en cómo hablamos, en cómo respondemos a esta falta de autenticidad. Y yo creo que es importante ser real y ser llenos de gracia
Y porque así fue Jesús. Así fue Jesús. A veces Dios nos corrige, pero nos corrige con gracia. Y así es que tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que algunas herramientas para ser más, creo, auténtico es ser leal. Show loyalty, be loyal. Ser leal en todo lo que estás envuelto, sea su ministerio, su familia, su trabajo, todas las responsabilidades que tenemos en nuestras vidas tenemos que ser leal. Y también ser honestos. La honestidad es muy importante en ser real, en ser auténtico. Yo creo que esas herramientas, si las ponemos en práctica, Dios nos puede ayudar y Dios nos puede restaurar también en nuestra autenticidad entre los, alrededor de nosotros. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho, la lealtad y la honestidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Muchas gracias. Ser reales, ¿verdad? Dice también nuestro hermano que podamos ser también sinceros para poder ser esas personas ser auténticos. Dios lo bendiga y muchas gracias por su respuesta. Todo ha estado muy bien. Y ahora voy a pedirle también la misma pregunta a nuestra doctora Ruth Crutchfield. Y la pregunta una vez más es, ¿cómo responde usted a la falta de autenticidad? Y si nos puede dar algunas herramientas o recursos, algunos pensamientos a cómo podemos abordarlo. Nuestra hermana doctora. Amén. Gracias, hermana Frances. Sí, estoy de acuerdo con doctor Moreno y con el hermano Jairo, que sí es muy importante ser real y en realidad orar por esas personas. Pero si uno es sabio en ese momento, sí oramos por ellos, pero también tomamos como un paso atrás para escuchar lo que ellos están posiblemente pasando. En realidad, poder discernir qué es lo que está ocurriendo en esa persona para poder orar con propósito por ellos. Porque lo que ellos van a decir con sus palabras nos va a indicar qué es lo que está pasando con ellos y por qué no están siendo auténticos, porque hay una raíz de esas cosas. Amén. Y tenemos que ser sabios, porque nosotros también tenemos que protegernos a nosotros mismos, tener el discernimiento con quién podemos también confiar, ¿verdad? Porque ellos posiblemente una persona que no es auténtica puede tratar de hacer un impacto en nuestras vidas espirituales. Así que el discernimiento de qué es lo que está pasando ahí es muy importante para poder entender lo que en realidad está pasando. Lo que está pasando es que el enemigo de nuestras almas quiere derrotar esa relación, quiere robar la salvación de uno o de la otra persona con la falta de autenticidad que está ocurriendo. Podemos tener ese discernimiento, orar con propósito, y así cuando hablamos con ellos y hemos tenido esa oración con el propósito para ellos, hablando con ellos en esa relación, demostrando con nuestra realidad que sí los amamos y que nos preocupa la salvación de ellos, entonces esa oración va a caer en tierra fértil, como dice la palabra del Señor, y va a tener más impacto. Y la herramienta es eso, poder tener ese discernimiento y ser sabios, de entender lo que está ocurriendo y decirle a nuestro Dios que Él tome control de la situación, pero también detenernos también, porque a veces uno quiere entrar muy rápido en la cosa y no dejamos que Dios venga y se ponga enfrente de nosotros. El Señor tiene que tomar control porque nosotros no vamos a tener la solución solos. El Señor lo va a hacer mejor de lo que nosotros podamos. Hay que darle la oportunidad que Dios entre y tome control. Esa pausa
En inglés dice time delay. Hay que esperar, esperar que el Señor tome control. Y eso como humanos a veces no queremos esperar. Es muy difícil a veces esperar en el Señor, pero como cristianos maduros que somos, sí lo podemos hacer, lo podemos lograr. Hay que esperar en Dios y esperar que Él haga lo que tiene que hacer. Así que para mí es eso, tomar esa pausa, orar por ellos con propósito, oír intencionalmente qué es lo que está pasando y discernir qué es lo que Dios está haciendo en esa situación para que Él tome control. Amén, hermana Francis. Amén, amén, gloria a Dios. Qué hermosos pensamientos, herramientas que ustedes han compartido con nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque pues estamos por concluir ya, ¿verdad? Este panel y yo creo que va a ser de mucha bendición para muchos hermanos y hermanas y aún público que escucha, ¿verdad? Y ve nuestras redes sociales, porque nuestra meta es de ser bendición, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque en medio de todo, nosotros sabemos y entendemos que nadie es perfecto, ¿verdad? No somos perfectos, pero estamos caminando día tras día hasta llegar al día final en una manera de perfeccionar todos los días por medio de la oración, como dijeron ustedes, por medio de la palabra de Dios, por medio de ser con gracia, ¿verdad? Dar espacio a la gente con entendimiento y acordarnos que estamos para ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros. Y el deseo nuestro es de que todo esto sea de bendición, ¿verdad? Para todos mis hermanos y hermanas. Una vez más decimos y terminamos en una hermosa nota diciendo que Dios es con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros tenemos que nomás mantenernos enfocados porque estamos para llegar pronto a ese día final, y que con la ayuda de nuestro Cristo y su Espíritu Santo en nosotros podamos ser guiados para poder ser auténticos, reales, transparentes, amándonos los unos a los otros. Y que yo en todo esto también quiero decir que yo también recomiendo el respeto, ¿verdad? Respetarnos los unos a los otros por quienes somos, por quien, como Dios nos formó a cada quien. Todos somos diferentes, pero en medio de Dios y el amor de Dios podemos ser, como dije, no perfectos, pero sí reales, porque Dios es el que nos guía en todas las cosas. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Antes de irnos prontito, un segundo cada quien, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo más que quiera añadir a lo que estamos diciendo? Y si no, pues estamos por concluir. Y muchas gracias a las Sociedades Femeniles Dorcas por tenernos aquí en esta hermosa presentación. Hemos tenido excelente tiempo. Agradecemos al Ministerio de iGen, la doctora Janey Quesada y su equipo por tenernos aquí hoy en este día. Dios me los bendiga y Dios me los guarde a todos.